Una de las religiones con más adeptos en el mundo y que cuenta con cerca de 180 millones de fieles es el budismo. En nuestro país la cifra asciende a unas 80.000 personas, pero ¿cuál es la presencia del budismo en Aragón? De los 249 lugares de culto de religiones minoritarias que hay en nuestra comunidad, 7 son budistas. 4 de ellos se localizan en la ciudad de Zaragoza y 3 están distribuidos por la provincia de Huesca. Y se estarán preguntando, ¿en Teruel no hay budistas? Pues sí, a 7.622 kilómetros del lugar donde se halla la cuna del budismo, la India, cerca de la localidad de Monroyo, encontramos en las profundidades del Matarraña un enclave perfecto para realizar retiros espirituales budistas. Este es un centro de budismo tibetano, su nombre es Sanchen Norbulin, el lugar para las enseñanzas más elevadas del Vajrayana, que es la parte más alta de la filosofía budista. Nace hace unos 15 años. Cuando esto empezó, era el único de la tradición Sakya en Europa. Dentro del budismo tibetano existen 4 escuelas, 4 linajes. Nosotros pertenecemos al linaje Sakya. Después está Gelupa, está Karyu y está Nyingma. Este centro está en un lugar, yo creo que es privilegiado. Estamos a 700 metros de altura del mar. Pertenece a Monroyo, que está a unos 9-10 kilómetros. Tenemos aquí cerca también Fuente Espalda, que está a unos 6 kilómetros, y Peñarroya de Tastavín, que también está a unos 6 kilómetros. En Aragón hay 7 centros budistas entre Zaragoza y Huesca. En Teruel creo que somos los únicos. Es un centro espiritual, lo único que el proceso de creación, puesto que somos personas que somos muy austeros, tiene un proceso mucho más largo. Yo llevo ya 15 años y ahora es cuando está empezando a florecer, ¿no? Yo antes me dedicaba al mundo audiovisual, era director de cine. Desde que empecé en el budismo, pues habrán pasado unos 25 años aproximadamente. Mi nombre es Lama Wanyor, soy nacido en Caspe, aragonés. El proceso para llegar a ser lama, pues hay 3 vías, ¿no? Una que es por reconocimiento de reencarnación, otro es a nivel académico, que son 7 años de estudio de filosofía budista como mínimo, y después la tercera es por reconocimiento de tu maestro, ¿no? Y este es mi caso, en concreto. Vivir, soy yo el que estoy aquí como viviendo, pero después tenemos una persona más, Habibi, que es residente, y él me acompaña en el llevar este centro. Yo soy de Sevilla, me enteré de que Lama Wanyor tenía necesidad de ayuda, que necesitaba que le ayudaran, y me vine para acá a echarle una mano. En principio 2-3 meses y ya llevo año y medio. El voluntariado en los centros budistas normalmente son unas 6 horas al día, y aparte de estas 6 horas yo practico personalmente unas 2 horas diarias de meditación. El perfil de las personas que vienen aquí es genérico. Aquí vienen personas de todo el mundo. Pasarán sobre unos 300 al año. Es un centro específico para retiros largos. Los retiros de larga estancia pueden estar desde diferentes meses, 5, 6, 7 meses, hasta 1 año, 10 años, toda la vida. ¿Cómo se mantiene el centro? Normalmente pues, son donaciones externas, o las personas que vienen a hacer actividades hacen una aportación pues, para la comida, para los gastos de manutención de las casetas. Nuestro interés no es comercial. Este es nuestro lugar de culto, que le llamamos Gompa. Ahora vamos a hacer un ritual. Aquí tenemos a Tamara, que es la retirante que ha venido hace poquito para hacer un retiro largo. Tengo 45 años
Soy de Gijón y hace un día nada más que llegué al centro. Estoy aquí para continuar en retiro. El día 10 de julio serán ya 4 años que estoy en retiro de silencio y de soledad. De lo que se trata es de meditar unas 10, 11 o 12 horas al día. En principio yo me voy a quedar aquí 5 meses como mínimo, todavía no lo sé. Y luego pues ya veremos, aquí están abiertos a que yo me quede pues durante el tiempo que me tenga que quedar. Aquí hacemos una práctica por las mañanas, tempranito, que es la práctica del centro. Y también se hace una práctica por la noche. Lo importante es ser buena persona, llegar a ser buena persona. Con esto de momento ya es suficiente. Que seáis muy felices.